country is being rigged right now. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy hablaremos sobre los 10 políticos más fraudulentos que hayan existido. The walls are beginning to close in on Marcos. Número 10. Silvio Berlusconi. El primer ministro más polémico de Italia desde Mussolini sin duda ha sido Berlusconi. Ciao, presidente. ¿Está bene? Thank you so much. Ha ocupado el cargo 3 veces desde los años 90. Era absurdamente rico y ganaba miles de millones como magnate en los medios, pero antes de morir en 2023 fue juzgado varias veces. En el 2012 fue declarado culpable de haber cometido fraude fiscal en los años 90 y condenado a 4 años de prisión. A court in Milan ruled that the 76-year-old used offshore companies to avoid taxes on the purchase of American film rights. La condena se redujo a 1 año y luego a trabajos comunitarios debido a su edad. Su juicio más público se centró en una relación inapropiada que tuvo, que le valió una condena de 7 años a la que apeló. Esto es apenas la superficie de todas las ilegalidades de las que se le acusó. When a man is a character, he is always on stage. He has fans and detractors. He has people cheering for him and people hating him. Número 9. Viktor Yanukovych. En Ucrania, la corrupción ha sido un problema importante desde la caída del comunismo en 1991. Authorities in Ukraine have opened a murder case against former President Leonid Kuchma over his alleged links to the beheading of an opposition journalist. En los últimos años ha habido mejoras, pero sigue siendo un desafío. Uno de los explotadores más grandes fue Viktor Yanukovych, elegido presidente en 2010 y luego derrocado durante la revolución en el 2014. He's now fled Kiev, we believe, for his stronghold in eastern Ukraine. Tras su huida, en su mansión se descubrió un zoológico privado y un restaurante con un barco pirata, entre otros caprichos ridículamente caros. Se cree que él y sus socios han robado casi 37 mil millones de dólares en total, una cantidad ridículamente alta. Ucrania tiene una orden de arresto en su contra desde 2014, pero sigue escondido en Rusia. Ukraine is going to seek extradition from Russia of ex-president Viktor Yanukovych and other persons suspected of organizing the shooting of protesters in the Independence Square in 2014. Número 8. Bashar al-Assad. Si existiera un premio para el oftalmólogo más malvado de la historia, se lo darían a al-Assad. Syrians hoped Bashar, trained as a doctor in London, would reform and modernize the country. Su padre, Hafez al-Assad, fue dictador de Siria desde 1971 hasta su muerte en el 2000. Su hijo, Bashar, se había formado en oftalmología, pero abandonó la carrera en la década de 1990. Cuando murió su padre, él tomó el control y lo mantuvo hasta 2024. Came with an image of perhaps a softer, more civilian, more, perhaps even more westernized person. He did not prove to be so, or he proved to have another aspect to him. Mientras estuvo en el poder, gobernó con mano de hierro y abusaba de los derechos humanos, lo que terminó en el estallido de la guerra civil siria en el 2011. The US, Turkey, and others sided with the opposition pretty much from the start. The Syrian president had allies too. Russian warplanes bombed from the air, and militias backed by Iran fought on the ground. Se cometieron innumerables crímenes de guerra para mantenerlo en el poder, hasta que finalmente fue derrocado y huyó a Rusia en 2024. Esto marcó el final de 53 años del terrible gobierno de al-Assad en Siria. Número 7. Kim Jong-un. Corea del Norte es citada generalmente como el país más corrupto del mundo. No es de extrañar en un país donde Kim Il-sung, un hombre que murió en 1994, es considerado su presidente eterno, lo que lo convierte en una necrocracia. A dramatic fireworks extravaganza in the North Korean capital Pyongyang marks the 99th birthday of the nation's founding leader, Kim Il-sung. 17 years after his death, the late leader remains North Korea's eternal president. Es uno de los países más estrictos del mundo, por lo que si sigues las normas sociales, probablemente mueras de hambre. Once a week, whole villages are required to attend meetings glorifying the leader. En realidad, las normas generalmente son eludidas con ayuda de sobornos. De ahí que la corrupción sea necesaria para sobrevivir. Like his father and grandfather before him, Kim Jong-un ordered the obligatory purges to legitimize his ascension. Además, desde 2020 es prácticamente imposible escapar a otro país, lo que hace que la situación de los ciudadanos cautivos sea más lamentable. Número 6. Robert Mugabe.
En su juventud, Mugabe fue considerado un luchador por la libertad y un heroico revolucionario zimbabuense. Cuando nació, Zimbabue aún estaba bajo el dominio británico. We started the war in order to get our country. And we haven't got our country. Mugabe fue uno de los muchos que lucharon por la independencia y en 1987 se convirtió en su segundo presidente, cargo que ocupó hasta 2017. Su mandato trajo consigo corrupción e innumerables violaciones a los derechos humanos. Autocratic and corrupt, his style of government proved disastrous for the economy. Once known as Africa's breadbasket. Por ejemplo, en el 2000 extrañamente ganó una lotería organizada por Zimbabwe Banking Corporation. A partir del 2000, animó a los zimbabuenses nativos a tomar violentamente las granjas de los blancos. A series of rallies targeting youths began in Marondera, where Mugabe said he would remove all remaining white farmers and hand their land to landless Zimbabweans. A pesar de los problemas, fue reelegido varias veces, pero la violencia y el fraude eran tan comunes que probablemente este no era el verdadero deseo del pueblo. In truth, he leaves a battered country still hoping that democracy may flourish once more. A return to a democracy whose values he trampled, whose rewards he squandered, and whose people he paupered. Número 5. Vladimir Putin. Bajo el régimen de Putin, Rusia se ha convertido en una de las naciones más corruptas del mundo. Well, of course there has always been corruption in Russia, but building it into such a meticulous system was something only Mr. Putin has managed to do. No solo eso, sino que Putin utiliza su poder como arma para desestabilizar a otros países como Ucrania. Algunos expertos afirman que alrededor del 6% del PIB anual de Rusia se pierde en la corrupción, y otros aseguran que es mucho más. Putin's greatest fear is that the Russians will realize that his modernization project has failed. He came into power promising to make Russia into a modern Western country, and it's still basically a corrupt, backward country. Los que tienen que compensar la diferencia son los rusos de clase trabajadora media, lo que provoca un enorme aumento en la desigualdad de la riqueza. Según se sabe, el 1% más rico del país posee más del 50% de la riqueza de Rusia. Una cifra increíble. All investments, all projects of Rosinvest were only implemented if Putin said yes to it. So no activity would have been possible without his acknowledgement. Por desgracia, Putin invierte mucho dinero en propaganda, lo que significa que los rusos no están tan indignados con la corrupción como deberían. Si se quejan, pueden ser condenados a prisión, lo que hace que la situación sea aún más trágica. If you could speak to President Putin now, what would you say? Please stop the war now. We are not enemies. Número 4. Sani Abacha. Nigeria fue una dictadura militar entre 1993 y 98, y Sani Abacha movía todos los hilos. Abacha, ever the enigma, played his cards with calculated precision. Creó uno de los regímenes más horribles en la historia de la humanidad y provocó una violencia generalizada para erradicar a los opositores. Actos como la ejecución de activistas medioambientales destruyeron las relaciones internacionales de Nigeria. Under the present circumstances, the survival of our beloved country is far above any other consideration. A pesar de llevar solo 5 años en el poder, logró malversar entre 2.000 y 5.000 millones de dólares estadounidenses. Al final murió en circunstancias sospechosas. Oficialmente fue un ataque al corazón, pero no se realizó autopsia, por lo que la gente cree que lo envenenaron. Años después de su muerte se siguieron encontrando millones de dólares que había robado y escondido en el extranjero. I can simply tell you what's being reported, and it's reported that somewhere between $3 to $5 billion were siphoned off by General Abacha. Número 3. Mobutu Sese Seko. La actual República Democrática del Congo se llamaba Zaire, después de que Mobutu se convirtiera en el único presidente en 1971, cargo que no abandonó hasta 1997 cuando los rebeldes lo derrocaron. This was the home of the man who ruled the Congo for more than 30 years. President Mobutu Sese Seko. Utilizó su poder para explotar su país y sacar todo el dinero que pudo. Las estimaciones de cuánto malversó varían considerablemente, pero algunos calculan que robó 5.000 millones de dólares. He transformed himself into a classic African dictator. Political opponents and rivals were killed or tortured. En 1970 se afirma que robó 60% del presupuesto nacional. Mobutu utilizó ese dinero para construirse 3 palacios en el marco de la extravagante remodelación de su ciudad natal.
Gabodalite, que pretendía ser un paraíso selvático. En 1997, los rebeldes tomaron el lugar y los palacios quedaron abandonados. The money just dried up. This distant town on the edge of the country owed its privileged position to one man, and he'd gone. Número 2. Ferdinand Marcos. Entre 1965 y 1986, Filipinas estuvo gobernada por un líder autoritario, Ferdinand Marcos. He ran on the slogan, "This country can be great again." Durante su gobierno, la familia Marcos adquirió cantidades obscenas de dinero. No hay cifra definitiva de cuánto, pero un economista dice que podría ascender a 30,000 millones de dólares. Por supuesto, eso no se adquirió por medios éticos, o no estaría en esta lista. He really cleaned out the treasury just to make sure that he would win the election. Cuando fue derrocado en 1986, el país sufría una inmensa pobreza junto con una grave crisis de la deuda. We were overextended on our loans, we couldn't pay. Marcos was going all over Asia trying to borrow money. Fomentó la violencia política que desembocó en la Revolución del Poder Popular en 1986. Marcos huyó y se llevó 717 millones de dólares en efectivo que había robado. Tuvo un lujoso estilo de vida en Hawái hasta su muerte en 1989 y nunca enfrentó justicia. He began to believe in his own propaganda. This is the danger when you stay there too long. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Suharto. El segundo presidente en la historia de Indonesia fue Suharto, que le arrebató el poder al primero, Sukarno, en 1967. Suharto was born a humble peasant boy to a minor village official in the heart of Java. Gobernó hasta 1998, cuando el país acabó por hartarse de un régimen autoritario. Según la revista Time, su familia amasó 73,000 millones de dólares en riqueza durante sus 32 años de gobierno. Por su culpa, al menos 500,000 personas fueron asesinadas en las matanzas indonesias de los años 60. Suharto nunca enfrentó la justicia y sorprendentemente siguió siendo admirado por millones de indonesios después de renunciar a su cargo. Cuando finalmente falleció en el 2008, Indonesia le dedicó un funeral extravagante y una semana de luto nacional. Esto demuestra la división de opiniones entre los indonesios. Muchos lo consideran un héroe y otros un monstruo. They refuse to, even in this late day, they refuse to recognize that Suharto is bad. ¿Olvidamos incluir algún otro político de tu país o de otro que merece un puesto en nuestro top 10? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.